código es... A ver. Disculpe, profe, el jueves sí clase. Me parece que es oficial, ¿no? La suspensión. Entonces, no. No habría clase. Por mí no tengo problema en venir, pero la mayoría no. No creo que quieran. Igual hacemos votación y si quieren, pues venimos. Ok, no, pero ¿y el jueves pasado me refiero? El jueves pasado, no hubo clase. Nomás les subí Ok, videos para gracias. que siguieran viendo. Sí, gracias. Sale, vale. Vamos a ponerlo a grabar. Y vamos a empezar. Ok, entonces, lo que tenemos en estos casos son vigas hiperestáticas, que, pues, a diferencia de las anteriores, lo único que tienen, o digamos que la característica principal, es la cantidad de apoyos que tienen. Las vigas se clasifican por el número de reacciones o incógnitas que tienen, en isostáticas, que son las que ustedes vieron en el semestre 2 de su carrera, y en hiperestáticas. Esto ya lo deberán haber visto en los videos. Las hiperestáticas son las que tienen más de 2 reacciones. Y para resolverlas, pues hay que utilizar un principio que se conoce como superposición. Entonces, Edwin, por ejemplo, esta viga que tenemos aquí para el ejercicio, ¿cuántas reacciones tiene? 4. ¿Cuáles son esas 4? Serían las 3 del empotramiento, X, Y y el momento. Y el otro me parece que es un móvil. Sí, solo tendría en Y. Ok, muy bien. Entonces, ¿mande? No, nada, perdón. Ok. Entonces, oficialmente sí, tiene 4, como dice su compañero, que serían una reacción vertical, vamos a ponerle nombres, que el empotramiento sea B. RBY tendría una reacción en X, RBX, y aparte tendría un momento concentrado. Y el apoyo este, que es un rodillo, tiene una reacción perpendicular a como está orientado. Entonces, este sería RAY. Oficialmente tenemos 4. Pero acuérdense que en vigas no suelen existir cargas horizontales. Sí puede haber, si tenemos una carga inclinada, pero eso no es común para vigas. Entonces, como no suele haber ese tipo de cargas, la reacción en B siempre vale 0, porque no hay cargas en X. Entonces no hay necesidad de ponerla. Eso nos deja con 3 reacciones. Nos deja con la reacción en A, la de B y el momento. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos disponibles para resolver la viga? Arcadio, ¿cuántas son las ecuaciones que tenemos disponibles? Solo serían 2, ¿no, profe?
solo son 2. Digamos que en total tenemos 3. La suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Pero ya quedamos que lo de X no nos sirve porque no hay cargas horizontales. Entonces nos deja con 2 ecuaciones. Y tenemos en este caso 3 incógnitas. 2 aquí y 1 acá. Entonces tenemos más incógnitas que el número de ecuaciones para resolver. Por lo tanto, necesitamos aplicar un método adicional o un procedimiento diferente para poder encontrar, para empezar, las reacciones. Y ya después todas las deformaciones que queramos. Ese método o principio se conoce como superposición. Bueno, aquí le podemos poner que son solo 2 ecuaciones. Y acá le podemos poner que son 3 reacciones o incógnitas. Va. Entonces, el principio de superposición, ¿qué nos dice según los videos, Diana Laura? Uy, casualmente se fue, ¿o qué pasó? Cristina, ¿qué nos dice el principio de superposición? Así lo más resumido que se pueda. ¿No? A ver, Alfonso. Hola. ¿Sí están por ahí o no? Se me ha ido el Sí, internet. aquí andamos. A ver, pues están dormidos entonces. ¿Quién me dice qué es el principio de superposición? Tiene que ver con lo de convertir la viga hiperestática y isostática. Se basa, creo que con base la geometría que tiene de la elástica, de la pendiente de la elástica. Ajá, más o menos. Sí va por ahí la cosa, muy bien. El chiste es hacer el ejercicio más sencillo, aunque sea en partes, pero que sea más sencillo. Y justamente, superposición significa encimar cosas, o poner una cosa encima de la otra. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué significa entonces, ya hablando de vigas? Que, por ejemplo, si ustedes tuvieran una viga isostática, de las más sencillitas que vieron, con estas 2 cargas, y si ustedes no lo quieren hacer así con las 2 cargas, superposición les dice que lo pueden hacer por separado. Es decir, tienen la misma viga y le ponen una carga. Y luego la misma viga y le ponen la otra. Y los resultados de ambas se van a sumar, tanto hablando como de reacciones, como hablando de deformaciones. Esta deformación con la deformación de aquí, ¿sale? Eso es superposición. Hacer el ejercicio más sencillo en partes. Es el resumen más general que les podría dar. Y entonces, en una viga hiperestática, lo primero que tenemos que hacer es quitarle una de esas reacciones, porque no la podemos resolver. Y se los solemos dar como una reglita. La primera viga de esas que ustedes tienen que hacer, de las vigas parciales les llamamos, primera viga parcial, tiene ciertas características. ¿Quién me dice cuáles eran las primeras características de la primera viga? El siguiente examen ya no va a estar tan sencillo, jóvenes. Pónganse a estudiar. Entonces, la primera es aquella viga que tenga todas las cargas aplicadas, todas las cargas, y sin redundantes. Y ahorita vemos qué significa redundantes. Y de la segunda viga parcial en adelante, viga parcial, vamos a poner sin cargas, porque ya las pusimos en la primera, si ya las quitamos, y una redundante a la vez. Una redundante a la vez. Entonces, ¿qué es una redundante?
Es una reacción extra a las ecuaciones de equilibrio que tenemos. Así es. Fíjense que aquí lo pusimos hace rato. Tenemos 2 ecuaciones y tenemos 3 reacciones. Si ustedes hacen la resta, si a las 3 reacciones los ponemos como negativos y le sumamos las 2 ecuaciones, por el signo que ustedes quieran, nos da una diferencia de 1. Ese 1 se conoce como redundante. Entonces las redundantes son las reacciones que no se pueden resolver por la falta de ecuaciones. Eso es lo que es una redundante. Ecuaciones. Y en cada viga que ustedes hagan hiperestática hay que calcular este número de redundantes. Esta viga pues no es tan complicada porque no tiene una redundante. Entonces ya que determinaron ustedes el número de redundantes, ahora hay que escogerla. Y es ahí donde luego se equivocan porque este método tiene ese pequeño problema. Inicialmente parecería que pues escojo la que sea y va a funcionar, pero la verdad es que no. Puedo escoger R a Y, R, B, Y, o puedo escoger el momento en B. ¿Y qué va a pasar? Si ustedes escogen R a Y, por poner un ejemplo, el siguiente paso es hacer estas vigas, lo que acabamos de escribir, que dice todas las cargas, pero sin redundantes. Eso de sin redundantes, hagan de cuenta que ustedes tienen que copiar esta viga, la pegamos aquí, y el hecho de decir sin significa que este apoyo desaparece, porque es la redundante. Y entonces nos queda esta viga. Esa viga se puede analizar sin problemas o no se puede, así como lo vieron en isostáticas. Sí ¿Sí se o no? puede. Sí, ¿verdad? Es una viga en voladizo, tenemos el empotramiento a la derecha y no tiene ningún problema. Se puede. Entonces regresemos esto aquí. Ahora, ya vimos que se puede. Pero ¿qué pasa si ahora yo escojo la reacción en B? Esta de aquí. Eso implica que la tengo que quitar. Tiene que desaparecer. Y el empotramiento pues también desaparece, ¿no? Ya nada más queda ese momento concentrado ahí. ¿Esa viga se puede resolver? Eso no. Pues no, no se puede porque esta es una viga inestable. Este nodo que está aquí o este extremo de la viga, pues no hay nada que lo sujete hacia abajo. Y este momento lo único que hace es hacer que gire. Es una rotación. Entonces, este nodo va a acabar en el infinito y más allá. Se va a ir hacia abajo. Entonces, aquí como redundante, yo no puedo escoger RBY. No se puede. Y ahora, si yo escojo como redundante el momento, significaría que lo tengo que quitar de aquí. Y ya desaparece este empotramiento. ¿Y qué me quedó? Me quedó una reacción ahí, que es lo mismo que poner un rodillito. Sea de rodillito o sea fijo, tenemos esa reacción en el extremo en B. ¿Esa viga se puede resolver? Sí, Con tu rodillo sí se puede. Así es. Entonces, tendríamos las dos reacciones y se considera una viga simplemente apoyada. Perfecto. Entonces ya vimos las 3 posibles soluciones. Una de ellas no es factible porque la viga que queda es inestable, que es escogiendo la reacción en B. Siendo así, nos queda para escoger RAY o MB. ¿Cuál quieren escoger? Donde quitamos R a Y que se queda el botamiento así en voladizo. Y eso es lo que yo les recomendaría casi siempre, que tengan ustedes un empotramiento, procuren dejarlo y escoger como redundante los apoyos intermedios o estos que quedan de rodillo o fijos. Siempre, porque la solución es un poquito más sencilla, más rápida de hacer. Igual, por los dos métodos se puede. Entonces, en este caso, vamos a ponerle aquí que escogimos. Voy a dejar acá abajo.
Aquí que se escoge R a Y como redundante para que las vigas parciales queden en voladizo. Listo. Vamos a poner aquí un color para que se vea. R a Y redundante. Bien, y ya que decidieron lo que van a trabajar, cómo van a trabajarlo, pues simplemente hay que aplicar superposición y crear todas estas vigas. ¿Cuántas vigas vamos a tener? Vigas parciales en un ejercicio, dependiendo del número de redundantes. Entonces, si tuviéramos 10 redundantes, es una viga bien enorme, con un montón de apoyos, vamos a tener en total 11 vigas parciales. Siempre es una más que el número de redundantes, porque la primera, fíjense que no lleva redundantes. Todas las demás llevan una a la vez. Ahí. Ok, entonces vamos a ver qué va a pasar. Entonces, la primera viga, mejor la copio y acabo más rápido. Sí, hasta acá. Aquí, esto vamos a meterlo para acá abajo. Así. Bien, entonces la primera viga, que es la canción que no se va completo. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Dice, todas las cargas, pero sin redundantes. Entonces, quitamos esa redundante. Y la segunda viga dice una redundante a la vez. Entonces vamos a copiar esto otra vez. Aquí. Y dice, sin cargas. Entonces, ¿cuáles son las cargas? Esta puntual de 8 y este rectángulo de arriba de 4. Y así nos quedarían las vigas parciales. Ahora hay que distinguir aquí pues un par de cosas. La primera es, ¿cuáles son las reacciones de su ejercicio? Ay, perdón, casi me olvidé quitar este apoyo. Y se fue la reacción, se fue el apoyo. Hay que identificar, perdón, les decía, cuáles son las reacciones de cada viga parcial. Entonces, y eso lo van a ver en la primera viga que ustedes tienen que hacer, que es esta que no tiene redundantes. ¿Qué apoyos quedaron? Bueno, pues quedó la reacción en B, vertical, y el momento en B. Esas dos van a ser sus reacciones para todas las vigas. Sin falta. Vamos a poner un color más oscuro aquí. Ahí está. Aquí. Estas van a ser sus reacciones. Y lo mismo para la siguiente. Estas son sus reacciones. De esa manera. Y hay que hacer la diferencia. Yo les voy a preguntar. ¿Este momento en B de la primera viga va a ser igual al de la segunda? ¿O son diferentes? Son diferentes. Bien, son diferentes. Porque son vigas diferentes. Son diferentes porque no tienen las cargas de la de abajo. Así es. Nada más que luego me las confunden y me las quieren poner iguales. Entonces, para eso le ponemos un subíndice. A la de arriba le ponemos MB1, RBY1. Y a la segunda, 2, porque es de la viga 2. Y entonces, esta cosa que está aquí, ¿qué es? Si no es una reacción. La redundante. Era La una redundante. Ajá. Pero aquí en esta viga en específico, ¿cómo va a funcionar? Si no es una reacción. Funcionaría como una fuerza puntual. Una fuerza. Así es, justamente. Si ya no es una reacción, se convierte en automático en una carga. Igual que las de arriba. Y para eso vamos a pintarlas mejor de otro color. Todo lo que sea cargas, lo vamos a poner en color rojo, para que se distingan. Esta de aquí
es carga. Y esta de aquí abajo también va a ser carga. Y lo que está en azul son nuestras reacciones. Para que no me las vayan a confundir por nada de... Y lo que sigue pues ya es muy sencillo. Es analizar estas vigas de manera isostática. El asunto al final, pues, es saber qué es lo que vamos a sumar. Recuerden que se sumaban los resultados, pero para este caso de las vigas hiperestáticas hay que sumar ciertos valores en específico. Pero bueno, ahorita lo expliquemos. De esto, ¿ya quedó bien entendido cómo se forman? Yo solamente con lo de la redundante, me confunde, ¿En qué parte? tenemos tres reacciones que entiendo y las de dos ecuaciones bien. Bueno, no va a ser ya cuando tenga más reacciones y mismo de las ecuaciones. Ah, Se supone cuando que, sea un mismo número de reacciones con ecuaciones. ajá, la suma, bueno, ya cuando se tienen más apoyos, ¿Ah? ponen dos apoyos, en ese caso es donde me confunde a mí la suma o la resta de esas reacciones para Ah, ok. saber cuántas redundantes va a haber. Vale. Entonces, para que no quede esa duda, imagínate, Diego, que aquí hay un apoyo más, que ya la carga de 8 no existe. La borré y esa no está, ¿vale? Mejor tenemos ese apoyo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una carga puntual, digo, una reacción puntual en C, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, si tú las sumas, tenemos 1, 2, 3, 4 reacciones. Las modificamos y al final te va a quedar que la resta es de 2 redundantes. El número de ecuaciones para todos, en caso de que se aumenten más apoyos, seguirían siendo dos ecuaciones. Sí, ese no cambia. Ok, gracias. Vale, ¿eso era todo entonces? Sí. Ah, está bien. No pasa nada. Era lo que salía en el primer video, ¿verdad? Que decía que el número de reacciones menos 2, que eran, bueno, era como una restricción o regla. Ujú. Sí, justamente esto es una constante. Siempre hay 2 ecuaciones para vigas, nada más. Vamos a ponerlo aquí si quieren. Esto es siempre. Y esta de arriba depende de los apoyos. Depende del número de apoyos. Sale. Bien, tenemos entonces la viga parcial 1 y la viga parcial 2. Y las podemos analizar sin ningún problema. Son isostáticas y puedo obtener el valor de estas reacciones sin problemas, integrarlo 2 veces por el método de la integración, calcular sus deformaciones, sus giros, sus ecuaciones, elástica, un montón de cosas. Pero ¿de qué me sirve todo eso si al final no sé qué voy a sumar con qué? Entonces, para saber qué vamos a sumar, tenemos que ubicarnos en el nodo donde quitamos apoyos o en el nodo donde están las redundantes. ¿Cuál es ese nodo? Aquí, en este punto de aquí, y en este punto, ahí, acá arriba, y en este de aquí, ¿vale? Para todas nuestras vigas, ahí es donde está la redundante. En este caso nomás hay una. Si hubiera más, pues marcamos más. Bien, en ese punto de la viga original, acá, es este de aquí. Yo les preguntaría, ¿cuánto vale la deformación aquí? La deformación. ¿Nadie? ¿Cuánto vale la deformación ahí? Sencillo eso. Si se equivocan aquí en clase no pasa nada, corregimos y ya. En el examen es donde hay problemas. Como no hay carga, sería 0. El razonamiento mal, pero la respuesta está bien. Y es al revés. En la viga original tienen ustedes un apoyo aquí.
eso significa que no se puede mover ese nodo ni hacia arriba ni hacia abajo, porque está restringido ese desplazamiento. Entonces, aquí la Y es 0. ¿Y el giro o rotación cuánto vale? Pues quién sabe, tiene un valor determinado, pero no lo conozco. Porque cuando yo le aplique las cargas, pues esto va a tender a deformarse medio raro. Entonces, este nodo que está aquí en el extremo tiene un cierto ángulo respecto a la horizontal. Esa es la rotación y no la conozco. Lo único que conozco es la deformación ahí. Ahorita vamos a simplificarlo un poco, pero quiero que entiendan el porqué. Entonces, lo único que conozco de ese nodo, ay Dios, pues aquí, es el desplazamiento 0. La rotación no. Ok, entonces vamos a quitarlo de aquí y lo vamos a poner acá abajo. Vamos a ponerle en X0, que es donde está la primera redundante. La deformación del nodo A es 0. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿sí? ¿No? Bueno. Ok. No. Y ahora, decía superposición. Decía que yo voy a tener vigas más sencillas, pero que puedo sumar sus resultados. ¿Cuáles resultados voy a ocupar? Pues justamente donde quité la redundante, aquí en el punto rosa. Vamos a preguntarle a Daniel, ¿cuánto vale la deformación ahora aquí, en la primera viga? Uy, la mayoría están dormidos. Sigo pensando que sería 0, porque apenas está La empezando la... deformación es máxima. Sí, cero, ¿no? Ok, y 0 es en la viga original, aquí arriba, porque tenemos un apoyo. Pero en la viga parcial número 1 ya no existe ese apoyo, ya es una viga en voladizo. Pues que va a empezar a deformarse. Sería máxima porque es al final y tiene, sí, la deformación es máxima. Ok, la deformación es máxima, es casi seguro porque está en el extremo del voladizo. Y tiene este valor. Ya no es 0 porque ya no está el apoyo. Es el chiste de ponerla aquí sin redundar. No, no lo conocemos. Es una incógnita. Y ese es el chiste que hay que calcular. Como no lo conozco, pues yo tengo que ponerle que el valor aquí de esa deformación, vamos a ponerle YA, pero no puede ser la misma que la viga original, que le pusimos el mismo nombre. Le ponemos 1. Es un valor desconocido, entonces se convierte en incógnita. Y lo dejamos tal cual como YA1. Y ahora, en la viga parcial número 2, ¿cuál es la deformación en este nodo? Si quieren se los voy a dejar dibujar. Más o menos. ¿Cómo supe la forma aquí que tenía esa deformación? Pues aplicando nada más las cargas. Esta carga de 4 viene hacia abajo y va a tender a doblar la viga hacia abajo. Y la de 8 va a tender a levantarla aquí un poco. Pero pues es mucho más grande la de 4, por eso se va hacia abajo. Y ahora, en la segunda viga, la única carga que ustedes tienen es esta. No tiene un valor numérico todavía, pero sabemos que va hacia arriba. Entonces, si está agarrado aquí en este extremo, con el empotramiento, y viene su hilito para acá, y ustedes le aplican la carga aquí con su dedo, ahí está su dedito empujando para arriba, ¿cómo se va a deformar? Pues hacia arriba, ¿no? Se deforma hacia Y, hacia arriba, pero también vendría siendo máxima, pero hacia arriba, ¿cómo? Así es, justamente así. Entonces, se deforma hacia arriba. Ahorita no se preocupen si es máxima o si es mínima. ¿Vale? Se deforma hacia arriba y tiene un determinado valor. No sé cuánto vale. Entonces le vamos a poner la deformación en A de la viga 2. Y ahora, si superposición me dice que yo puedo sumar las vigas, ¿sí, Gustavo?
Una duda, profe, ¿esa deformación no valdría a la YA1 pero con signo contrario? Así es, justamente para allá iba. Muy bien. Ah, ok. Entonces, superposición me dice que yo puedo sumar las vigas parciales. Si yo sumo lo que se desplaza la viga 1, este cachito de aquí, con lo que se desplaza la viga 2, lo que tengo que obtener forzosamente es lo mismo que se deformaba la viga original, es decir, 0. Y es justo lo que dice su compañero. Si yo sumo YA1 con YA2, tengo que obtener la deformación inicial, o sea, YA. ¿Y cuánto valía? 0. Entonces, estas jóvenes se conocen como ecuaciones de compatibilidad. Es un nombre nada más extra que para ponerle ahí en el título, pero simplemente es eso, ver qué deformaciones o giros tienen que sumar para garantizar que se dé la deformación de la primera viga, de esta de aquí. Como nada más tenemos 2 viguitas parciales, pues YA1 tiene que ser igual a YA2, forzosamente. Pero no lo vamos a escribir así, sino aquí le vamos a poner que esta misma tiene que ser igual a la suma de las deformaciones en el mismo punto, pero de cada una de las vigas parciales. Y esto siempre es así. Aquí, si quieren lo apuntamos. Este es donde está la redundante. Donde está la redundante. ¿Sí? Ese es Y. Ahí estaba la redundante y sabemos que vale 0. Luego, no me lo pongo que estorba aquí todo. YA2 es de la viga, perdón, YA1 de la viga parcial 1. Y YA2 es de la viga parcial 2. Y aquí le podemos poner tantos números, es decir, agregar un YA3, YA4, 5, todos los que haya, dependiendo del número de vigas parciales que salieron, que a su vez depende del número de redundantes. Ok, ¿y cómo sabía yo que tenía que ser la deformación en A y no el giro en A? Y es muy sencillo decidir. Entonces vamos a poner aquí como nota. Si la redundante es una reacción, es decir, una fuerza así puntual, se necesita igualar desplazamientos, es decir, las Y's. Las Y's. Y ahora, si ustedes escogieron como redundante, si la redundante es un momento, en esta viga también pudimos haberla escogido, es un momento que hubiera sido escoger como redundante este momento en B. Entonces, lo que van a tener que igualar, se necesita igualar los giros. Igual podríamos resolver esta viga de las dos maneras para que lo vean más claramente. Entonces, ¿hasta ahorita hay alguna duda? Si no, para ya empezar a resolver esto. No, profe. Bueno. Vamos a ponerle aquí. Estas son las ecuaciones o ecuación de compatibilidad. Y fíjense justamente en este nombre. Ecuación.
que es lo que nos hacía falta hace rato. Dos ecuaciones. Lo que estamos haciendo aquí es encontrar una nueva ecuación, que es esta, para poder igualar el número de reacciones con el número de ecuaciones. Y ya podemos resolver esto sin mayor problema. Ok. Vamos a, déjenme pintarlo para que se vea. Entonces, esta sería su ecuación de compatibilidad. Vale. Entonces, si esa es la ecuación, tengo dos incógnitas. Tengo y a 1 y tengo y a 2. Y tengo dos vigas. De cada una hay que encontrar esa deformación. Y aquí es a su elección. Pueden escoger el método que ustedes quieran que les resulte más fácil. Puede ser doble integración, puede ser singularidad, puede ser carga virtual, puede ser castigliano o cualquier otro que ustedes conozcan, porque hay muchos más. El que sea sirve. Bueno, vamos a empezar con la viga número 1. Vamos a copiar esto para acá. Y le ponemos aquí título. Nada más viga 1. Viga número 1. Mucho ojo, porque luego se ponen a trabajar sin necesidad. Lo único que ustedes ocupan es este valor. No calculen nada más que no sea necesario. Solo concéntrense en encontrar ese valor. La deformación y nada. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en cualquier viga isostática? Sacar reacciones. Las reacciones, perfecto. Tenemos dos. Entonces vamos a empezar con suma de... Vamos a ponerle el título. Reacciones. Tenemos dos que están ahí pintadas en azul. Y vamos a empezar con sumatoria de fuerzas verticales. Cuando es un movimiento, no importa por cuál empiecen, se puede resolver de igual forma. Entonces, ¿qué tenemos como cargas en Y? Tenemos un rectángulo, que es, este de aquí. Y para sumarlo, tenemos que encontrar primero su área. Entonces, ¿cuánto tiene de área ese pequeño rectángulo? Muy bien, tenemos 3 metros de base y 4 de altura, lo que nos da un área de 12. 3 por 4, 12. Entonces, es un área que va hacia abajo, la ponemos en nuestra ecuación, negativa menos 12. En la parte inferior tenemos una carga puntual de 8, va hacia arriba, la ponemos positiva. Y por último tenemos nuestra reacción, que también va hacia arriba, es positiva, RBY 1. Y esto es igual a 0, porque ya no hay más cargas. Despejamos RBY. 1, no la vayan a confundir con los demás. Sería menos 12 más 8, menos 4. Y el menos 4 pasa al otro lado, positivo, y nos queda 4 toneladas. Luego tendríamos suma de momentos, y hay que coger un punto a partir del cual queramos hacer esa suma. ¿Cuál les convence a ustedes? ¿Desde qué punto hacemos la suma de momentos? En el empotramiento. En el empotramiento. ¿Y es obligatorio hacerlo ahí? No. ¿Se podría usar cualquier otro punto? Por ejemplo, este de aquí. Sí debe ser obligatorio porque es donde tenemos nuestro momento, ¿no? No, finalmente las fuerzas se miden por su distancia, entonces no hay problema, ¿sí? Justamente, eso es lo que yo quiero que ustedes se saquen de su cabeza. No es obligatorio hacerlo desde ese empotramiento. ¿Que a veces es lo más fácil? Sí, porque nos comemos ahí las dos reacciones, perdón, la reacción vertical en caso de que no la tengamos. Pero no es obligatorio.
Y solamente para este caso vamos a hacerlo diferente, para que no se queden con esa idea. Vamos a escoger este punto de aquí y le voy a llamar el punto C. Y a partir de ahí voy a hacer mi suma de momentos, para que vean que todo se puede. Entonces, para hacer suma de momentos desde ahí, necesito el área del rectángulo, que está ahí de 12, y necesito también buscarle su distancia. ¿A qué distancia está el centroide de ese rectángulo? Desde el punto C. 1.5. Así es, muy bien. 1.5, que es la mitad de su base. Estamos caminando de aquí hacia acá, hasta el centroide. Es la mitad de la base. Y el signo que va a tener este momento es antihorario, por lo tanto es negativo. Luego viene la carga de 8. ¿Qué distancia tiene? 0. 0. Entonces no pinta. Luego ponemos la reacción en B, que ya sabemos que vale 4. ¿A qué distancia está esa reacción en B? 4. 4. Muy bien. ¿Y qué signo tiene su momento? Está aplicado así. Así es, también es antihorario. Horario sería positivo. Antihorario sería negativo. Es correcto, negativo. Y por último tenemos el momento en el empotramiento, que si se fijan, ese no ocupa distancia, ya es un momento. Y tiene un sentido horario, por lo tanto es positivo. Entonces aquí ponemos más MB1. Y son todos los que hay, igual a 0. Hacemos operaciones y despejamos MB1. Tenemos 12 por 1.5, nos da 18. Y 4 por 4, 16. ¿Cuánto les da esa suma? 18 más 16, 34. 34 negativos. Y lo pasamos del otro lado, positivo. Entonces tendríamos 34 toneladas por metro. Y lo voy a hacer muy rápido, considerando que hacemos suma de momentos desde B, para que lo vean. Desde el empotramiento, pues. Desde el empotramiento. Tengo mi carga rectangular de 12. Está a una distancia de 4 más 1.5, 5.5. Y el giro también va a ser negativo. Luego tengo la de 8, que me va a producir un momento positivo y está a una distancia de 4. Y por más, el momento en B1, igual a 0. Despejamos el momento en B1, que sería 12 por 5.5. 12 por 5 son 60, 66 negativos, y 8 por 4, 32. Entonces aquí tendríamos menos 66, más 32, me queda menos 34. Lo paso al otro lado, positivo, y ahí está, 34 y 34. Pues no se casen con la idea de que siempre tiene que ser en un lado. Los momentos se pueden hacer desde donde ustedes quieran. Profe, Entonces, reacción dado de el caso que Bella yo no quisiera, se lo le puedo agrega. hacer al final de la... ¿Cómo Perdón. la ves? Pues, a ver, ¿quién Que empieza? la reacción de Rebella no se le agregó. ¿O sí? ¿En cuál? En la ¿En suma el de del momentos. empotramiento? Aquí no, porque acuérdate que estamos haciendo suma desde aquí. Entonces la distancia para esta fuerza es 0. No Ok, participa. gracias. Sí. Sí, profe. ¿Y el otro que estaba hablando quién era? Entonces, quiero entender que también puedo hacer la suma de momentos al inicio donde está lo de 4 toneladas. Puede Es ser ahí correcto, sí. también. Sí, O a la mitad de eso de 4 toneladas o en cualquier punto. en cualquier punto, así es. Ok, gracias. Sí, incluso si tú te ubicas aquí a la mitad del rectángulo y mides la distancia del centroide, es 0. Ya no cuentas el rectángulo. Te cuenta la de 8, la reacción y el momento. Y nada más. Pero siempre tienes que tener el mismo resultado. Ahí eso sí no va a cambiar nunca. Bueno, eso nomás para que no se casen con esa idea. Seguimos. Entonces ya tenemos el valor de las reacciones. Déjenme poner la viga aquí más en limpio. Con el valor de las reacciones. Que esta sería 4. El momento me dio positivo, entonces se queda con ese sentido. Vale 34. Tenemos el rectángulo de 4 y la carga puntual de 8. Este es el diagrama de cuerpo libre.
ya con el valor de las reacciones. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora calculamos la viga 2. No, todavía no. Sí, Gustavo. Un corte, ¿no? Para poder sacar la ecuación de momento. ¿Y esa para qué la ocupas? Para calcular la deformación, ¿no? Ajá, ¿cuál deformación? O la ecuación en general. Vamos a integrar, ¿no? También. O eso no se hace. Puede ser. Lo que quiero es que recuerden cuál es el objetivo de estas vigas. Sacar la deformación que es nuestro YA1, pero Es- para eso podemos usar alguno de los métodos que nos ha enseñado, los singularidad o doble integración o los castellanos, los otros que dijo. Así es, correctamente. Insisto mucho en eso porque trabajan luego de más. Lo único que ustedes ocupan es este valor, nada más. Y eso pasa muy frecuentemente cuando escogen una redundante de momento, integran 2 veces, y la verdad es que no se necesita siempre, porque lo único que tienen que ustedes igualar son los giros, solo ocupan ecuación de giros. Ya dependerá del método, a lo mejor si lo ocupan por el cálculo de las constantes, pero bueno, nomás para que tengan cuidado. Ok, en este caso ocupamos la deformación, entonces forzosamente vamos a buscar una ecuación de deformaciones. Ok, tenemos 2 métodos ahorita vistos, que es hacer un corte por aquí y hacer otro corte por acá para el método de doble integración. O podríamos usar nada más el segundo corte, compensando la carga por singularidad. ¿Cuál prefieren usar? ¿Singular? Singularidad. Ok, ¿alguien más? Singular. Sale, con Sí, eso. singularidad. Va, entonces aquí vamos a ponerle, empleando el método de doble, empleando el método de la función singular. Y viene otra cosa. Aquí, justamente hablando de lo que no ocupamos hacer. ¿Las reacciones se van a ocupar para algo en este método? No, porque se van conectando. Así es. Ahí tengo yo marcado el corte en rosa. Y recuerden que para lo del corte, pues lo único que tenemos que hacer es considerar lo que queda a la izquierda. Todo lo que queda a la derecha se va. Y entonces trabajaron de más en las reacciones. No se ocupaban. Por eso insisto mucho en el método que ustedes vayan a utilizar. Bueno, entonces igual ya están calculadas. Ahí pónganle en su apunte que estas no se necesitaban. Pónganle por ahí. Así. Estas no se necesitaban. Y lo mismo nos va a pasar para la, ¿cómo se llama? Para la viga número 2. Para singularidad. Ok. Pero igual hay que hacerlo, ¿no? Entonces ya tenemos la función singular. Vamos a quitar todo esto que no se ocupa. Y vamos a poner aquí nuestras fuerzas, si las quieren ver. Tendríamos un cortante y tendríamos un momento. Y de esas ecuaciones, la única que nos interesa es la de momento. Haciendo el corte, la distancia esta que nos queda aquí es x. Y para poder trabajar por el método este de la función singular, recuerden que todas las cargas que sean rectangulares o triangulares tienen que prolongarse hasta la sección, es decir, hasta acá. Tiene que llegar a nuestro rectángulo y tenemos que compensarlo en la parte inferior. Es decir, poner un rectángulo aquí donde antes no lo había. ¿Cuánto tiene de altura el rectángulo de abajo? Pues la misma que arriba, que son 4. Bien, eso fue por singularidad, para compensar. Va, y ya. Entonces empezamos con la ecuación. Primer rectángulo, el de arriba.
que tiene toda la longitud de la viga, de nuestro corte, mejor dicho. Y aquí hasta acá, base X y altura 4. Ese es su área. Entonces aquí la marcamos 4X. Ese es el área. Y luego para el de abajo, ¿qué área va a tener? La altura es muy sencilla, es 4. Pero la altura, pero el área, ¿cuánto vale? Es X menos Sería 3. X menos 3. 3. Correcto. Su base es X, el total, menos el cachito de acá de la izquierda, que vale 3 metros hasta aquí. Y multiplicado por 4, pues ya nos da el área de 4 por X menos 3. A ver si cabe aquí. A ver, cambiar de hoja. Entonces, esta área es de 4 por X menos 3. Ahí está. Es esta. Y esta es esta. Y ya tenemos todo listo para empezar a trabajar. La primera entonces va a ser 4X. Aquí en este caso de las secciones, el sentido que tiene su carga, si va hacia abajo, también nos va a generar un momento negativo, para que le sea más fácil ponerle los signos aquí. Entonces va para abajo, negativo, el área 4X y luego la distancia. Las distancias aquí sí se tienen que forzosamente medir desde la sección, porque estamos buscando el momento en la sección, no en otro lado. Es equilibrio interno. Entonces, medio desde ahí, el primer rectángulo, su base sería a la mitad de X. Entonces, distancia X entre 2. Después tenemos la carga de 8, que está abajo. Y su distancia es X menos 3. Va hacia arriba, entonces el momento es positivo. Y luego el otro rectángulo también va hacia arriba, es positivo. Ponemos primero su área y luego su distancia. Si la base quedamos que era X menos 3, como está pegado al corte, pues la distancia será el mismo X menos 3, pero entre 2. Es singularidad. Recuerden que aquí los paréntesis no se resuelven. Los que tienen esta forma de X menos algo. Y el primero sería X por X, X cuadrada, y 4 entre 2, 2. Entonces me queda 2X cuadrada. Más 8 por X menos 3. Más 4 entre 2 me queda 2. Y el X menos 3 multiplicado por sí mismo queda al cuadrado. Y esta sería la ecuación que hay que integrar. 2 veces porque ocupamos deformaciones, acuérdense. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a dejarle por aquí. Se nos acaba la hora. Y mañana le seguimos. ¿Dudas, jóvenes? Aprovechen ahora. No, profe. Todo bien. Eso espero. Eso espero. Bueno. Ahorita les subo el video, jóvenes, y el apunte hasta donde lo llevamos, por si alguien le quiere seguir. Nos vemos mañana de momento. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos. Gracias.